Buenas tardes, buenas tardes. Eh, que Dios te bendiga mucho, amigos, hermanos que nos miran. Le pedimos directamente que se suscriban al canal y que sigan mirando nuestros videos. Que Dios los bendiga mucho y le mandamos un abrazo a todos y un saludo grande desde donde nos miren. Comparte el video, por favor, y haz comentarios. Vamos a seguir con la temática del día de ayer. Empezamos ahí en el Génesis 1:26, cuando el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza y lo expandió y lo comunicó al concilio divino, a su concilio divino. Lo compartió la Trinidad, el Elohim, con mayúscula, por así decirlo, le comentó a los Elohines con minúscula. eh, Usted puede leer Salmo 82 y usted va a ver que hay un Elohim con mayúscula en tres personas, que es Dios con todos los atributos, y hay Elohines, o sea, dioses con minúscula, ahí lo dice en el Salmo 82, que no tienen atributos, o sea, es otra cosa. Toda la gloria sea al Señor por siempre y para siempre. Pero hoy estamos ahí en Génesis capítulo 6 y vamos a hablar un poco, en el tiempo que nos dé, de la segunda caída, perdón. Génesis capítulo 6, versículo 1, 2 y 5 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y vio Jehová, saltando al versículo 5, vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Amén. Y luego dice que a Dios le dolió en el corazón haber creado al hombre, porque de qué manera se corrompió. Pero ¿cómo se corrompió tan rápidamente? Bien, la teología nos dice que las hijas de los hombres eran las hijas de Caín y los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Ahora, pero no, o sea, no se contrasta con lo que dice en el Nuevo Testamento Pedro y Judas, que habla de ángeles que no guardaron su dignidad, o Elohines que no guardaron su dignidad. Nosotros ahora tenemos que dar gracias a Dios porque no solamente tenemos las referencias escriturales de las diferentes traducciones de la Biblia, sino que en el 1947 fueron encontrados en Qumran 900 documentos que realmente han enriquecido las nuevas traducciones de la Biblia, que son traducciones de las antiguas traducciones, pero han enriquecido eso. Y dentro de esos documentos hay documentos de historia antigua judía, como por ejemplo el libro de Enoch. Si nosotros no entendemos, acá en la Biblia no está velado, nosotros tenemos que ver cómo fue escrita la Biblia y qué dice el original. Dice que los hijos de Dios, o sea, los hijos de Dios eh, vinieron y vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, eran hermosas. Entonces, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Realmente eran vigilantes, eran ángeles que habían descendido aquí a la tierra con una misión, es de mirar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios no lo podía ver. Sí, por supuesto que podía ver pero Él siempre compartió. El Señor siempre tuvo una familia. Antes de la creación del hombre, antes de la creación de la humanidad, Él siempre tuvo un concilio divino. Y lo vemos reflejado en 1:26, cuando creó al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, la Trinidad, o sea, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvo siempre en armonía y siempre supieron lo que hacían unos los otros. El Señor, Dios Todopoderoso, estaba comunicando
al concilio divino, al concilio divino que iba a crear al hombre a su imagen y semejanza. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 82, ahí en el versículo 1 y 2, y en muchos pasajes de la Biblia que refieren a esto. Deuteronomio 32, bueno, muchos pasajes que refieren, inclusive en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 ¿cómo se llama? De Primera de Corintios, Pablo habla que si hubieran conocido estos gobernantes, y después gobernantes que no eran ni presidente, ni rey, ni nada, no hubieran crucificado al Señor. ¿Por qué? Porque si hubieran sabido que el Señor Jesucristo iba a resucitar, ese otro tema, no lo hubieran matado, porque ahí fue su destrucción, su derrota final. En Job, capítulo 1, podemos encontrar que Dios estaba en el concilio divino y estaban reunidos los hijos de Dios, con minúscula, y entre ellos vino Satanás de rodear la tierra, y ahí el Señor Dios Todopoderoso entabla con ese ser una conversación. Ahora bien, fue una caída, porque dice que tanto Pedro como Judas refieren a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y esos ángeles, nosotros podemos leer esos escritos antiguos de la historicidad judía, que ahí están los nombres de esos ángeles, que fueron 200, y realmente se cayeron de su dignidad. Y dice la palabra de Dios que fueron encerrados en lo más profundo del Seol, en lo más profundo del infierno, y están encadenados y guardados para el juicio que vendrá. Bendito Dios y Padre Celestial. Esos seres enseñaron a estas mujeres que se allegaron, que gestaron lo que la palabra refiere Nefilim, o sea, gigantes, y los valientes de renombre, que empezaron a gobernar los diferentes lugares y con su sabiduría, que no la tenían que volcar sobre la humanidad, le enseñaron a las mujeres la brujería, la hechicería, los maquillajes, o sea, cómo ornamentarse. A los hombres les enseñaron las técnicas de guerra, les enseñaron a hacer armas, y esto gestó que la humanidad se corrompiera más y más en mínimo tiempo de lo que iba a suceder. Esa fue la segunda caída. Ahora bien, esos ángeles que no guardaron su dignidad tienen acceso a otros ángeles que se cayeron. Entonces, Pablo, en Efesios capítulo 6, designa, o sea, una serie de jerarquías, y dice: nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre, tenemos guerra contra principados, bueno, ahí todo lo que nombra, ahí en el Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, que dice: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y después Pablo habla de las jerarquías diferentes de estos seres que se oponen. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Si nosotros estamos y creemos, todos los cristianos, que el Señor en cualquier momento viene, que todas las señales se han cumplido y estamos realmente en una apostasía plena, en donde hay mucho engaño, donde realmente se ha naturalizado el pecado de tal forma y se han generado leyes, el hombre está realmente más desfigurado que nunca. La imagen de Dios en el hombre, tanto en el hombre como la mujer, que se ha perdido la dignidad, que es como en Romanos capítulo 1, no habiendo dado gloria a Dios, se corrompieron entre sí, no estimaron a Dios y se volcaron al pecado totalmente, y a lo malo hoy le dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces vemos que se están estableciendo leyes terribles en la humanidad. Yo no necesito decir
leyes de aborto, las ideologías que están pululando por todos lados, la maldad lo está invadiendo todo, que realmente uno duda de mandar hasta nuestros hijos al colegio porque les enseñan lo que están naturalizando. No puedo hablar mucho directamente porque me van a cancelar el video. Pero usted sabe, están naturalizando de tal forma. Ahora, el hombre en estos últimos años se ha corrompido de tal manera, entonces es muy factible que al aumentar el pecado, porque dice la palabra de Dios que la tierra gime por su creador, por el peso de pecado que hay, que nuevamente estos príncipes, por ejemplo, los primeros son los príncipes, los arques, los arquitectos del mal, los que diseñan el mal, no son espíritus de mundos o demonios de menor jerarquía que solamente le interesan poseer una persona, sino que estos gobernantes, como dice Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, si esos gobernantes que perecen hubieran conocido, hubieran sabido que en la resurrección de Jesucristo era su destrucción, no lo hubieran crucificado jamás. ¿Qué habla? ¿De presidentes? ¿De reyes? No está hablando. Está hablando de los verdaderos gobernantes que están atrás de los gobernantes. Y me podés decir que soy conspiranoico, pero es lo que refiere la palabra de Dios. Tal vez la teología convencional, la teología antigua, o sea, que no se deja nutrir por los nuevos documentos que hay y que han enriquecido, vuelvo a repetir, las traducciones de la palabra de Dios, y vemos que realmente tienen excelencia. Por ejemplo, la Reina Valera, las últimas versiones realmente son muy buenas, y han enriquecido todo, y han aparecido otros libros que no son inspirados, y tenemos que reconocer que no, pero aparecen. Por ejemplo, en el libro de Enoch aparece en Judas, pero usted puede decir, pero eso no es inspirado. Bueno, pero aparece. Está en un libro canónico. Entonces, tenemos que hacer referencia a esas cosas. Yo no estoy diciendo que usted lea el libro de Enoch, usted lea la palabra de Dios. Como decía Wesley, yo soy un hombre de un solo libro. Tenemos que ser hombres y mujeres de un solo libro, de la Biblia, pero realmente tenemos que volver a la esencia de la palabra de Dios. Tenemos que contextualizar, tenemos que ver cómo fue escrita. Lea el Salmo 82, 1 y 2, y ahí, o sea, le va a volar la cabeza. Y contraste esto con los escritos de Pedro y de Judas. Está hablando de esto, ángeles que no guardaron su dignidad. Y esos entes, esos Elohines con minúscula, que pertenecían al concilio divino y todos se cayeron y están guardados, que no son demonios, son ángeles que no guardaron su dignidad, están influyendo nuevamente a la humanidad, y la humanidad va en caída directa totalmente hacia primeramente el rapto de la iglesia de Jesucristo y hacia una tribulación que nunca se vio hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para instaurar el reino. Bendito Dios y Padre Celestial. Pero recuerde que toda solución está en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y recuerde que la resurrección de Jesucristo los venció en la cruz de Calvario. Y dice la palabra de Dios que si ellos hubieran sabido, no hubieran crucificado nunca al Señor. Se me acaba el tiempo. Vamos a seguir en otra oportunidad, y que Dios nos dé sabiduría y gracia. Te mando un abrazo, comparte el video, Dios te bendiga, comparte el video, por favor, Dios te bendiga mucho.